Vamos a ver cómo controlar un variador trifásico con un SP32 de microDESYS desde Internet. Lo vamos a hacer controlando la placa desde Codesys, utilizándola como periferia distribuida, o directamente utilizando el microcontrolador para controlar el variador con una programación sobre él. El primer caso que decía, lo que tenemos es pues, un montón de elementos que podemos asociar de forma digital o analógica, tanto como entradas como con salidas al SP32. Y por otro lado, un ordenador en el que estamos ejecutando pues Codesys con un runtime sobre Windows. Entonces, va a publicar por MQTT órdenes para activar ciertos relés que hacen que el motor se mueva en una dirección o en otra, y además también va a publicar la velocidad a la que queremos que el motor gire. Además, se va a suscribir a un tema que es estado motor, en el que pues la placa le va a mandar una confirmación de que el motor está realmente llevando a cabo las órdenes que está recibiendo por internet. Podemos controlar el proceso desde cualquier punto y con cualquier dispositivo, y además hay que tener en cuenta que, dado que vamos a utilizar el runtime de Codesys en la versión demo de 2 horas para Windows, lo que estamos haciendo es convertir el ordenador en un PLC, lo que se llama un soft PLC. En la práctica es como si estuviéramos programando pues un PLC Schneider, ABB, Wago o muchos otros que utilizan de base o directamente Codesys. La siguiente opción, como digo, es cargar todo el programa directamente ya en la placa microDESYS SP32 y controlarla, por ejemplo, desde el panel HMI que permite realizar el servidor IO Adafruit, con el mismo intercambio de datos, pero ya solo desde el servidor. Igualmente, se pueden añadir elementos externos para monitorizar y gestionar el proceso. Para hacerlo, además de este vídeo en el que se resume cada uno de los pasos, dejamos este documento en el que se explica de forma exhaustiva cómo realizar todo el proceso, que incluye varias partes. Los objetivos pues son los que hemos comentado hasta aquí, pero bueno, pues luego tenemos por un lado la configuración del variador. Por otro lado tenemos la configuración de la placa y el programa en Codesys, aparte del cableado, claro. Antes de empezar a explicar el proceso, me gustaría hacer hincapié en que con este tipo de trabajos hemos visto que la automatización que se tiene que llevar a cabo para controlar, por ejemplo, un motor trifásico a través de un variador es muy similar a la automatización que se puede tener que llevar a cabo para controlar un motor de corriente continua de 3 euros a través de un controlador de corriente continua. Por tanto, un alumno con muy pocos recursos puede llevar a cabo automatizaciones que vea físicamente sobre elementos pues muy baratos, pero con un proceso de automatización de forma pues muy similar. Lo que, obviamente, lo que es la configuración del variador, pues no lo va a poder realizar. Esa configuración vamos a verla ya. Vamos a utilizar la macro CN002 que permite controlar por las bornas con elementos externos tanto el encendido y apagado del motor como la inversión de giro, y con señales analógicas de entrada permite controlar su velocidad. Entonces aquí tenemos un poco la documentación del manual y aquí el resumen de la secuencia que tenemos que hacer para configurar el variador para funcionar de esa forma. Además, hay que hacer un cambio, ya que el variador por defecto trae una entrada analógica para el control de la velocidad del motor que va de 0 a 10 voltios, y nosotros queremos controlarla con una señal analógica de salida del microcontrolador que va de 0 a 3,3. Por tanto, en estas funciones podemos configurar tanto el límite inferior de tensión como el límite superior de tensión, que serán el límite inferior 0 voltios, que será un 0% del que hay por defecto de fábrica, que es 0, y luego 3,3, que será el 100%, que serán los 50 Hz aquí en España, 60 Hz en otros lugares. Sin embargo, en la práctica, cuando la placa no está en vacío, no llega a los 3,3 voltios, sino que se queda un poquito antes, en unos 3,1. Por tanto, para conseguir el 100% de velocidad, vamos a configurar el parámetro de límite superior al 3,1 voltios. Bueno, una vez que configuremos el variador, lo cual aconsejo primero configurar y probar con pulsadores y potenciómetros externos, pues tendríamos que hacer el esquema de conexión, que es muy similar al que haríamos si cableáramos esto a través de un PLC. Vamos a tener en cuenta este esquema de aquí, solo que esto van a ser relés gestionados por el SP y esto va a ser una salida analógica del SP32. Por tanto, por ejemplo, pues el pin 33 va a controlar
un relé y el pi32 otro. Podrían ser muchos otros. Lo que hacemos es meter 24 voltios del 13 al común y si yo quiero que el motor se encienda y vaya en un sentido, pues meto los 24 voltios en el conector 8, la entrada digital 1 del variador. ¿Cómo? Pues activando el GPIO33. Si ya tengo el GPIO33 activado y además meto 24 voltios al pin 9, a la entrada digital 2, lo que hago es que invierto el sentido de giro. Y por otro lado está el control de velocidad. Lo que tengo que hacer es la salida analógica real, no PWM, salida analógica real del SP32, que tiene dos, el GPIO25 y el GPIO26, pues uno de ellos lo voy a poner a la entrada analógica 1. Y, además, fundamental, el 0 voltios del microcontrolador, o del PLC en su caso, lo tengo que poner en común con el 0 voltios que utiliza como referencia en la entrada analógica. Si no, tenemos drama. Para trabajar con ello, bueno, pues aquí pongo un poco los temas en los que vamos a intercambiar información. Hemos realizado todo el proceso a través del editor de MicroDesis, trabajando en una configuración por bloques, pero se puede hacer también en C. Tenemos toda la documentación pues en distintos enlaces que os vamos dejando en el documento y en listas de reproducción en YouTube y en la web de microdesis.com. Lo que hacemos aquí es configurar el SP32 como periferia distribuida para que entienda las órdenes que van a llegar desde Codesis. Nos conectamos al Wi-Fi, lo vamos a ver aquí más explicado. Nos conectamos a nuestra red Wi-Fi, que tiene que tener acceso a Internet. Nos conectamos al servidor MQTT que vamos a utilizar, que tenemos muchos vídeos. En este caso vamos a utilizar uno que funciona muy bien, que es Adafruit, que tiene una restricción de una media de un mensaje cada 2 segundos. Cuidado con eso. Inicializamos el valor de la salida analógica a 0, por si acaso, aunque por defecto debería ser 0. Y ahora lo que hacemos es que la velocidad, es decir, la salida analógica, 25, va a tener el valor que le llegue por internet en el tema este de aquí. pedroddf/f/velocidad bits. Este pedroddf/f es una restricción de niveles y terminología que nos obliga a utilizar el servidor Adafruit, pero puede cambiar. La activación de una salida para un relé va a ser en el tema pedroddf/f/marcha y en la inversión de giro pues en el tema pedroddf/f/inversión giro. Además lo que vamos a hacer es publicar, solo si hay cambios, el estado de la salida 33, que es la que tiene que estar encendida siempre que esté el motor encendido. Y si está apagada va a implicar que el motor esté apagado. Por tanto, enviando este estado de la lectura del estado del pin 33 como salida, sabremos si el motor está encendido o apagado. Bueno, pues esta sería, ya veis que sencilla, la configuración del micro como periferia distribuida, como servidor de este proceso de comunicación por bloques. En el programa se puede ver en C para aprender o para utilizarlo, por tanto depende del tipo de usuario, pues tenemos distintas alternativas. Programa en Codesis, igual, dejamos por aquí en los vídeos, dejamos por aquí enlaces para coger el programa base que utilizamos en Codesis, preparado y facilitado ya para trabajar con MQTT, además de pues, algún tutorial básico para empezar. Vamos a utilizar una visualización de la pantalla HDMI que permite realizar Codesis, en el que vamos a tener marcha, inversión de giro, paro, control de velocidad y un piloto que señaliza el estado de encendido o apagado del motor. Y ahora ya empezamos con el programa. Lo primero que tenemos que hacer, como viene ya en nuestra plantilla, pues es rellenar los datos de nuestro servidor, que van a ser casi los mismos que tenemos rellenados aquí arriba. Solo va a cambiar el cliente ID, porque cada aparato que se conecte, cada aparato físico, tiene que tener un nombre identificativo único, como su DNI. Pero el resto de datos pues van a ser los mismos. La personalización del tema, si os fijáis, va a ser pedroddf/f/, para que luego al publicar podamos poner ya simplemente marcha, inversión de giro, velocidad bit y no tengamos que acompañarlo con toda esa retahíla inicial que sí que utilizamos en el servidor. Todo esto que voy hablando muy rápido es porque lo tenemos a lo largo de ya un montón de vídeos explicados pasito por pasito. Bueno, el programa en Codesis, que en definitiva es sencillo en cuanto a la automatización en sí.
Marcha, me enciende el GPIO 33, es marcha y giro en un sentido, por tanto me apaga el 32. Inversión, me mantiene el GPIO 33 encendido y me activa también el 32 para que gire en sentido contrario. Y paro, me apaga los dos. Y además también pues lleva un 0 a la velocidad. Y luego, pues la comunicación, que también la tenemos simplificada, trabajamos sobre una librería, Jantec, que tiene una demo de media hora, MQTT, que nosotros además hemos hecho funciones para simplificar y creo que queda muy sencillito para trabajar. Vamos a publicar un dato cada vez que cambie el estado del GPIO 33, que va a ser, que va a decir si se enciende o se apaga el motor en un sentido. Se va a publicar en el tema marcha, que hemos dicho, ¿y qué valor va a publicar? Pues va a publicar el valor que nosotros tengamos en el GPIO 33, de tal forma que si lo activamos aquí arriba, esto va a enviar a la placa la orden de que active el GPIO 33. Y si lo apagamos arriba, y aquí el estado es apagado, al cambiar de encendido a apagado, en el tema marcha va a publicar el estado de apagado del GPIO 33, lo que apagará el motor. Con la inversión de giro vamos a hacer lo mismo. Cada vez que haya un cambio en GPIO 032, pues va a mandar en el tema inversión de giro el estado de este pin para que se encienda o se apague el microcontrolador. Para controlar la inversión de giro. Luego tenemos otro bloque distinto que publica, en este caso, valores numéricos cada vez que el valor cambia, simplemente. Que lo que va a hacer va a ser publicar valores de velocidad cada vez que nosotros lo cambiemos en la barra visualizadora aquí directamente. ¿Vale? Es un programa muy sencillo, no depende de nada la velocidad. Y además nos suscribimos al estado motor para nosotros tener una retroalimentación de en qué estado realmente está el motor. Y de esta forma encender o apagar este piloto con el estado real al que tenemos los pines de salida de activación del motor. Y así, pues, evitar que pensemos que está encendido, porque tenemos este pin encendido, pero el proceso de comunicación ha fallado y el motor realmente está parado. Tenemos un envío y una retroalimentación, un feedback que nos confirma el estado real, la correcta recepción de las órdenes que hemos enviado. Esta sería la primera parte. El segundo tipo de proyecto que proponíamos era programar directamente el SP32 sin contar con ningún PLC o soft PLC. Entonces lo que hacemos es programar la comunicación del dispositivo. Esta parte ya la voy a pasar un poquito más rápido porque es similar y, bueno, pues si a alguien le interesa esta parte, pues puede consultarlo y hacemos algún vídeo extra haciendo hincapié sobre esta metodología. Pero en definitiva lo que hacemos es llevar a cabo todo el proceso. Establecemos aquí la comunicación de forma muy similar a la que hacíamos en el otro apartado, pero aquí a la izquierda lo que hacemos ya es que, dependiendo de los valores que recibamos, directamente mandamos encender o apagar nosotros pues las salidas digitales de la placa, a la vez que variamos las velocidades. ¿De dónde nos llegan estas órdenes aquí? Pues nos llegan ya directamente desde el servidor, como veíamos antes. No nos llegan desde un soft PLC. Tengo aquí a la derecha puesto otro programa que sería cómo realizar la automatización para el control de un motor de corriente continua por PWM. Simplemente para que se vea que el trabajo con motorcitos pequeños muy baratos para alumnos, al final, lo que es la parte de la automatización se trabajan pues casi los mismos conceptos que trabajamos de forma industrial con un PLC o con un variador y un motor trifásico. Finalmente, decir también que en el editor de microdesis podemos organizar el programa en funciones que además se guardan en distintas pestañas de tal forma que tenemos acceso a realizar de forma ordenada programas que pueden llegar a ser muy amplios. Vamos a ver cómo aumenta. ¿Veis? Sube hasta 24. Son los hercios a los que va a llegar, que el máximo va a ser 50. En marcha. Empieza en un sentido. Puedo cambiar en el otro antes de que haya cogido toda la velocidad. Vemos cómo vamos jugando con los relés. O bajarla. Y hacer la inversión. O el paro. Bueno, una de las cosas importantes de
Todo esto es que el servidor, a través del cual estamos funcionando, pues ha ido registrando todos los encendidos y apagados, de tal forma que aquí podemos saber, y vemos que es la hora a la que estamos, cuánto tiempo ha estado encendido y apagado, en qué momento se ha encendido y apagado el motor, cuántas horas de funcionamiento ha tenido en un sentido y en el contrario, incluso si lo contrastamos con la inversión de giro. Todo esto se puede descargar y filtrar en una hoja de cálculo para organizar, por ejemplo, el mantenimiento preventivo del motor. Además de saber en qué momento está encendido, apagado, tener un registro, etc.